pueden tomar asiento. Vamos a hacer un pequeño recorderis. En Levítico, desde el capítulo 1 al capítulo 5 se muestran las ofrendas que el Señor encomendó a Moisés para que el pueblo de Israel ofreciera todos estos sacrificios delante del Señor y los trajeran al tabernáculo. ¿Podemos colocar la imagen general del tabernáculo? Por favor, entonces vamos a hacer un pequeño recuento como para recordar. Entonces, si miramos la imagen, todas las columnas puede ser de la izquierda o de la derecha, tienen una longitud de 100 codos. Y cada lado tiene 20 columnas con sus bases de bronce y con los capiteles de plata y sus molduras. Los capiteles es la parte superior de la columna y estas todas son hechas de plata. Pero la misma columna también tenía unas molduras de plata. Entonces esta era la distancia de 100 codos y sobre esos 100 codos había entonces 20 columnas. En la parte posterior del tabernáculo, la longitud que tenía esa parte era de 50 codos y eran 10 columnas con sus bases de bronce. Todo el tabernáculo era de lino torcido, cortinas de lino torcido y con sus capiteles de plata también y las molduras de plata. Ya lo que es en la parte anterior o en la parte frontal del tabernáculo, encontramos que hay tres secciones que dividen la parte de la entrada. Entonces, tanto a izquierda como a derecha hay 3 columnas y esas miden 15 codos, tanto a izquierda como a derecha. Y en la parte del centro, que es la puerta del tabernáculo, mide 20 codos. Y dentro de esos 20 codos, entonces hay 4 columnas. Y todas estas columnas que hay ahí son en total 10 columnas, lo mismo que las otras, con sus bases de bronce, con sus capiteles de plata y moldaduras de plata. Entonces podemos volver a la imagen anterior, por favor. Y entonces el pueblo de Israel venía y traía sus sacrificios y los traía delante del sacerdote. Como ustedes pueden ver, ya hay unos hilos y lo que son, ¿cómo se llaman? Bueno, son como unos clavos de bronce donde están unidos por unos anillos que también son de plata y que van al suelo, y ahí es donde están amarradas las columnas para que eso sostenga todo el lino torcido y toda la entrada del atrio o la entrada del tabernáculo. Ya los israelitas o todo el pueblo de Israel entraba por el atrio y el sacerdote entraba con la persona que iba a ofrecer el sacrificio y lo traía. Podemos volver a la siguiente imagen, por favor. Y lo traía hasta la puerta de la tienda.
¿Sí ven dónde está el altar del incienso, de donde hay fuego? Ahí hasta ahí llegaban todo el pueblo de Israel, o la persona que traía su sacrificio estaba con el sacerdote ahí, y hay diferentes tipos de sacrificios, y los sacerdotes recibían entonces ese animal por el cual ellos iban a recibir la expiación o el cubrimiento de su pecado, y lo dejaban ahí y los sacerdotes lo sacrificaban. Entonces esto más o menos es el recuento de lo que se ha venido hablando. También estuvimos viendo acerca de los colores. Son colores importantes, ¿no? El color azul, el color púrpura, y son cuatro colores. El color azul, el púrpura, perdón, el color azul, el púrpura y el carmesí o el escarlata. Entonces, ¿quién se acuerda de qué representa el color azul? ¿Quién me puede decir? Estamos en un estudio bíblico. El rey. El evangelio. ¿Quién más? ¿Quién más da? El color azul. Bueno, si vemos lo que estaba diciendo el pastor en la vez pasada, el color azul representa el precepto o el mandamiento celestial de Dios y todo lo que es divino delante del pueblo de Israel. Eso es lo que representa el color azul. El color púrpura es lo que representa al Señor como el rey, la realeza, que Él es soberano sobre todas las cosas, que Él tiene toda la majestad, y por eso ahí es el rey. Y el color escarlata representa la sangre. También representa la redención, la vida y la expiación. Eso representa el color rojo. Y todo esto el Señor, mientras ahí en Levítico empieza el Señor como a describir cuáles son los tipos de sacrificios que deben presentarse delante del Señor, entonces empieza a hacer una lista descriptiva desde Levíticos capítulo 1 hasta el capítulo 5. Y el Señor entonces, a través de el profeta o su ungido Moisés, empieza a dar una lista de los tipos de sacrificios u ofrendas para ofrecer delante del Señor. Entonces, inicialmente, en Levítico 1, habla acerca de los sacrificios de holocausto. En Levítico 2, habla acerca de la ofrenda del grano o ofrenda vegetal. En el capítulo 3 de Levítico habla acerca de las ofrendas de paz. En el capítulo 4 del mismo libro, ofrenda por el pecado. Y en Levítico 5, ya entonces viene la ofrenda por la culpa. Y vamos a empezar a mirar más o menos un poco de qué se constituía entonces estos sacrificios y qué era lo que el Señor exigía para presentarlos y qué era lo que el sacerdote hacía después de recibir estos sacrificios u ofrendas
para el Señor. Entonces, en los sacrificios de holocausto, venía la persona con el sacerdote, llegaba hasta la puerta del tabernáculo de reunión, o sea, donde estaba, si quieren, podemos ver la imagen nuevamente, la anterior, momento. La entrada de la puerta del tabernáculo de reunión es la que ya está adentro, que está conformada por 5 columnas y es la que está después del altar del holocausto. Entonces, todas las personas o el pueblo de Israel entraban allá con un animal, sea vacuno o sea ovejuno, como lo dice el capítulo 1, y lo tenían que llevar con el sacerdote, pero la persona que estaba con su sacrificio voluntario delante del Señor y con el sacerdote ahí al lado, él colocaba la mano encima de esa vaca o de esa oveja y hablaba con el Señor pidiendo perdón por sus pecados. El Señor aceptaba esa ofrenda y entonces ahora su culpa estaba transferida a ese animal. Y en ese momento el sacerdote entonces degollaba ahí, delante del Señor, al animal. Se vertía la sangre y esa sangre se rociaba en todo el altar del incienso, en el que estamos viendo ahí con fuego. Hay unos cuernos, hay 4 cuernos, y alrededor de esto se rociaba la sangre de ese sacrificio. Luego de eso, cortaban al animal en varios pedazos. Y también sus intestinos, todo, absolutamente todo completo en este sacrificio de holocausto era colocado ahí en el altar del incienso como olor grato a Jehová. Entonces el propósito de este sacrificio era para que las personas pudieran obtener la expiación de sus pecados. La palabra expiación significa cubrir. Entonces, el sacrificio de sangre, la sangre, representaba ese pago por el pecado y esa sangre era la que cubría su pecado, era el pago. Y todos los días, las personas iban allá al tabernáculo, o cuando se movían, si era que, porque todo el tabernáculo era movible, iban a presentar sus ofrendas allí, todos los días. Entonces yo me coloco a pensar, ¿cuántos sacrificios durante el día se hacían de todo el pueblo? O sea, eran bastantes. Dicen que los sacrificios de holocaustos eran por la mañana y por la tarde, pero habían otros tipos de sacrificios. Pero si cuentan por personas, ¿cuántas personas iban a hacer este mismo sacrificio durante todo el día? Son muchos. Ahora por semana, ahora durante todo el año. O sea, era impresionante todo el tiempo estar sacrificios y haciendo sacrificios totalmente, continuamente al Señor. Y yo también me coloco a pensar y bueno, como que me traslado hasta ese tiempo. Ok,
yo voy, traigo mi becerro o traigo mi oveja, lo sacrifico, ok, bueno, listo, estoy, bueno, ya el Señor aceptó mi ofrenda, tal, y al rato más tarde, otra vez, más tarde, y vuelvo y cometo un pecado. Entonces me toca llevar otro becerro, otra oveja, y yo me coloco a pensar, ¿y eso el bolsillo? O sea, no era negocio usted estar pecando y todo el tiempo estar llevando becerros, ovejas, una cosa o la otra, todo el tiempo. Entonces no solamente de alguna manera, me coloco yo a pensar, afectaba económicamente, sino también, pues lo principal, la comunicación y la cercanía con Dios. Pero eso no era solamente lo que afectaba, sino las relaciones con los demás, lo que había hecho. O sea, todo, eso es un compendio de cosas. Y definitivamente, pues cuando vemos esto y vemos lo que el Señor ha hecho con nosotros, uno dice, qué misericordia hemos recibido, o sea, hemos recibido y en el tiempo en que nosotros hemos recibido la gracia de Dios. El Señor, siglos después, ya bueno, se seguía con la ley y ya como el pastor lo estaba diciendo la vez pasada, ya era por simplemente algo religioso. Pero el Señor mandó un siervo, mandó un sacerdote. Ya el pueblo de Israel no tenía que ir hasta allá, no, el Señor les mandó un sacerdote al pueblo para que abriera la entrada a poder entonces acceder a la gracia de Dios por medio del Evangelio. Y mandó a un siervo, mandó a Juan el Bautista. ¿Qué dice en Isaías capítulo 40? Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Entonces, Dios le dio la oportunidad también, y haciendo como una comparación acerca de lo que dice el profeta Isaías acerca de lo que venía a dar o lo que venía a hacer este sacerdote, Juan el Bautista. ¿Por qué sacerdote Juan el Bautista? Porque él venía de la tribu de los levitas. Y profeta, aparte de esto, profeta de Dios, y era el Elías que había de venir, que también lo dice en Isaías. ¿Cuál Elías? El que venía a darle la venia o la entrada al Evangelio, al Señor Jesucristo. Y dice, todo valle sea alzado. O sea, los humildes vengan y son restaurados. Y bájese todo monte y collado, los que son altivos, los que están por encima de los demás, bájese. Arrepiéntase. Y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¿Y qué dice Juan el Bautista cuando empieza a hablar de este mensaje al pueblo de Israel? Arrepentíos porque el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Y dijo también, haced frutos,
dignos de arrepentimiento. Esa fue la entrada para un nuevo pacto, la gracia de Dios por medio de su evangelio. Ya no era presentar un animal y expiar su pecado, era presentarse de manera voluntaria ante Dios, porque ya lo estaban haciendo por costumbre. Y como lo vimos con el pastor, cuando el Señor llegó y tumbó a todos los mercaderes que estaban allí en la sinagoga, era porque estaban comprando lo mejor, pero no llevaban lo mejor de su corazón para arrepentirse delante del Señor. Ya, entonces, cuando este mensaje llegó, ya, pues, ¿qué vino a decir el Señor? Pueden ustedes, bueno, aunque ya ahora no lo hacen, presentar todos estos animales y de igual forma no les va a quitar el pecado. Pero ¿qué dijo Juan el Bautista? Ok, así como esos sacerdotes que estaban allí y presentaban esos sacrificios delante del Señor, era como si estuviera diciéndole el pueblo de Israel y a todos nosotros, venga, usted va a llevar este sacrificio, sí, pero ese no le va a quitar el pecado a usted. ¿Saben por qué? Porque este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ya usted no tiene que venir a presentar una vaca, un becerro, nada de eso, no. Es el Cordero de Dios. Es el Cordero de Dios. Ese es el que le va a quitar el pecado. Entonces, este sacrificio, así como este becerro o una oveja que llevan y fue completo, todo lo que colocaban allí en ese sacrificio de holocausto no quedaba nada y fue entregado absolutamente todo. Así Dios entregó por cada uno de nosotros, sin reserva por cada uno de nosotros. Y una vez y para siempre, porque santo y sin mancha, perfecto hombre, 100% Dios. Ya luego viene la ofrenda de grano. Y la ofrenda de grano tiene varias o diversas maneras de presentarse, pero tiene varios elementos que son indispensables para la ofrenda de grano. Entonces está la harina fina, el aceite, incienso y sal. Y hay un elemento que no se puede agregar a esto, y es la levadura. Entonces, la ofrenda de grano la podemos encontrar en Levíticos 2. Entonces se presentaba de la siguiente manera: harina fina con aceite e incienso, tortas de harina sin levadura y galletas untadas de aceite, y harina fina con aceite cocida en cacerola. Hermanos, yo les pregunto, no sé, de pronto alguno puede saberlo. ¿Ustedes saben cuál es el proceso de la harina de trigo? Antes de ser harina, ¿cuál es el proceso? ¿Alguien puede decir algo? ¿No saben? Bueno, yo tenía más o menos pues había escuchado algo, pero ahora mirando esto, veo que después de la cosecha del grano, después de la cosecha del trigo, vienen y separan entonces los granos de la paja que quedan. Esto lo empiezan a separar
y lo llevan a una era. Y allí empiezan a triturar los granos que están en las espigas. Y ellos empiezan a triturarlas y los animales tienen unos trillos o la trilla. Empiezan a trillar el grano para que salga de la espiga. Y empiezan a separar, empiezan a separar toda la paja y así este proceso. Luego viene el proceso del aventamiento. Entonces, hay algo que se llama las hojillas o las horquillas. Entonces, con las horquillas vienen y levantan el grano y lo tiran y el aire sopla. Entonces, el grano, que es el más pesado, es el que queda. Pero todo lo que es la hojarasca y todo lo que va quedando, eso se va. Después viene otro proceso que también se llama el tamizado, donde hacen van limpiando más el grano y después ese grano, cuando ya está limpio, ya lo acaban de triturar más para que quede como una harina. Y podemos entonces empezar a hacer como una comparación de la harina fina con el Señor. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, así como la harina, para poder haber sido utilizada o de esa manera para todos esos sacrificios, esa harina debía pasar por un proceso. Así el Señor también, el Señor Jesucristo, tuvo que pasar por un proceso para presentarse como única ofrenda y sacrificio vivo delante de sí mismo para darnos salvación a nosotros. Antes de Él cumplir su ministerio y darnos la salvación, Él tuvo que pasar por un proceso antes de. Él fue procesado en diversas pruebas, fue triturado, fue quebrantado, fue blasfemado, golpeado, molido por nuestros pecados. Y nosotros encontramos una descripción muy detallada de esa trituración que recibió Dios en Isaías capítulo 53. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Luego de su muerte, Él nos dio entrada plena para poder entrar en su presencia y obtener este regalo inmerecido de la salvación. Yo me acuerdo cuando recibí este mensaje. Y este mensaje
a pesar de muchas cosas en contra que estaban o que casi que aseguraban que yo no iba a estar en la iglesia, porque mis papás o mis padres habían conocido del Señor, pero luego ya después se alejaron y su testimonio no fue para mí nada grato. Y luego yo ya después no creía en Dios, sino que creía más bien en la mente o en la razón o en lo que el mundo vende en sus vertientes o en sus doctrinas. Llega el Señor y empieza a quebrantar cada argumento por su palabra, para llegar ante Él y arrepentirme, y luego recibir el Espíritu Santo. Y estos elementos que son importantes, como los estábamos viendo en la ofrenda, la harina, el aceite, el incienso y la sal. El Señor, como harina, como ese pan, porque el pan es hecho de harina, ese pan celestial que vino a traernos esta palabra de vida, recibió ese proceso para que nosotros pudiéramos obtener la salvación. Y esos frutos dignos de arrepentimiento que hicimos cada uno de nosotros fueron presentados delante de Dios como ofrenda. Y luego Él, así como el aceite, recibimos su Espíritu Santo. Y ya al recibir el Espíritu Santo, entonces nuestra vida es sazonada por su palabra. Porque todo lo que sale de nuestra boca es sazonado por el conocimiento de la palabra. ¿Qué dice el Señor en Marcos 9:50? Buena es la sal. Mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaréis? Dice el Señor, tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. La sal de su palabra está en mí. Y es por esto que Juan el Bautista sigue diciendo acerca de todo lo que vimos ahora, del proceso, del grano, de la harina, del aventador. ¿Qué dice el Señor? O más bien, ¿qué dice Juan el Bautista acerca del Señor? Su aventador está en su mano. El aventamiento es ese proceso de tirar el grano. Con eso es que avienta el grano. Y limpiará su era, porque está en el proceso de limpiar el grano. Y recogerá su trigo en el granero, o sea, lo que quede verdaderamente cuando el trigo cae y todo lo demás lo desecha. Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Esos son los que no han recibido la palabra de Dios. Pero lo que haya de Dios en cada uno de nosotros, esa semilla que el Señor ha sembrado por medio de su evangelio, el peso de su gloria, su espíritu y esa palabra sazonada que está en nosotros, y por eso el Señor la ha escrito en nuestros corazones, es lo que el Señor va a recibir como pago de su sacrificio, redimiendo una iglesia gloriosa en sus manos. Luego vamos a ver las ofrendas de paz. Así como la ofrenda del holocausto, la ofrenda de paz era también una ofrenda de
de ganado vacuno o ovejas, y era el mismo proceso, así como en el sacrificio del holocausto, pero en la ofrenda de paz sí dejaban unas partes. Sí, no era todo el animal consumido, sino que todo lo que era la parte interior de los intestinos y todo esto era quemado, y lo que dice la grosura o el sebo también era quemado delante del Señor en el altar del holocausto. Y todo esto para recibir de parte de Dios este sacrificio como una ofrenda de paz delante de Él. Y el Señor, ¿qué dice? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Porque si bien el mundo justifica su manera de vivir, inclusive su propia manera de actuar, y justifica su andar creyendo que está bien, o más bien que está en paz con todas las cosas. Pero ¿qué dice el Señor? Que nuestros propios argumentos o nuestra propia justicia son como trapos de inmundicia delante de Él. La paz del Señor viene por medio de su justicia, la justicia de la gracia o la justicia de la fe en su nombre. Abraham, como dice en Génesis, dice que la fe de él fue contado por justicia. Pero esa justicia llegó hasta el día de hoy con nosotros. ¿Por qué? Porque en él fueron benditas todas las familias de la fe, todas las familias de la tierra por medio de la fe en Cristo o de la fe en el Señor. Y nosotros, por medio de esa fe, voluntariamente y al reconocer que Él es Dios en nuestra vida, entonces obtenemos una ofrenda de paz, porque Él está reconciliándonos por medio de su evangelio delante de Él. Gracias a Dios. Bueno, creo que por tiempo hay una extensión todavía más larga, pero bueno, vamos a ver hasta aquí y le vamos a dar gracias a Dios